Bien, quiero compartir con ustedes la lectura del Salmo 139, para que lo busquen, los versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, en tu presencia estamos para rogarte el perdón de nuestros pecados, pedirte que, Señor, que nos limpies de todas nuestras faltas y que permitas, Señor, que podamos estar en tu presencia, Señor, para fortalecernos, para gozarnos y para llenar nuestro corazón, Señor, de paz y de gozo, que es lo que tú quieres dar, Señor, a cada uno de tus hijos. Te ruego que la meditación de tu palabra, Señor, traiga fortaleza a nuestra vida y que por medio de ella, Señor, día tras día podamos crecer espiritualmente. Mi Dios, te ruego todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Este Salmo 139 es un salmo, en primer lugar, que nos enseña que Dios es conocedor de todas las cosas. Comienza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda, mi acostarme. Mi acostarme has rodeado, dice, y estás impuesto de todos mis caminos. Y luego dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. No hay nada de nuestra vida que el Señor no conozca. Todo. Aún aquellas palabras que no están en nuestra boca, en nuestros pensamientos. Es más aún aquellos pensamientos que todavía no están en nosotros. Dios es conocedor hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que nos enseña este salmo. Pero también en los versículos que acabamos de leer, 23 y 24, el salmista expresa además ese deseo, no solamente de saber que Dios es conocedor de todo lo nuestro, sino que además el deseo de que Dios lo haga en él y en nosotros, ¿verdad? Examíname, oh Dios. Ese debe ser el anhelo de todos nosotros, permanentemente. Que Dios examine nuestra vida, como dice acá, y que conozca nuestro corazón, que Dios lo hace, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios lo conoce perfectamente. Pero es el anhelo que debe haber en cada uno de nosotros. El anhelo, ¿no es cierto?, de estar en la presencia del Señor y cada día más seguros y más confiados en Él. Y eso habla de crecer en las cosas del Señor y no estancarnos, ¿verdad? Experimentar ese sentir en nuestro corazón de sentirnos más cerca cada día del Señor. Cada día que pasa, deberíamos sentirnos más cerca del Señor, más en los brazos del Señor, más seguros en el Señor. Porque ha ocurrido algo maravilloso en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Ha habido una salvación genuina. Y eso ocurrió, ¿no es cierto?, cuando por obra de Dios pudimos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque es Dios quien obró de esa forma en nuestro corazón. Nosotros vemos tanta gente en este mundo que no cree, que es incrédula, ¿verdad? Que no creen que existe un Dios supremo. Por lo tanto, algo ocurrió en nuestra vida que hizo que nos acercáramos al Señor. Esa fue la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo que nos ha acercado a Dios para poder darnos cuenta de cuán pecadores éramos y somos, ¿no es cierto? Porque esa es obra del Espíritu Santo, el que podamos darnos cuenta de nuestros pecados. Pero esa salvación genuina que Dios obró en nosotros primero, ¿no es cierto? El Señor obró en el corazón nuestro para que reconociéramos nuestros pecados y nos diésemos cuenta cuán perdidos estábamos sin Él. Por lo tanto, esta salvación ocurrió, ¿no es cierto?, cuando experimentamos el verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y recibimos a Cristo.
como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra única esperanza. Y vaya que creo que la mayor parte de las personas, ¿no es cierto?, que nos acercamos a Dios, lo hemos hecho por causa de dificultades, por causa de problemas o algo semejante. Porque el ser humano, ¿verdad?, cuando se encuentra o se siente autosuficiente, jamás va a reconocer en Dios, ¿no es cierto?, como el ser supremo. El corazón del ser humano sin Dios es un corazón soberbio, lleno de orgullo. El hombre cree que puede salir de cualquier dificultad, ¿no es cierto?, sin la ayuda de un ser superior. Y nosotros éramos así también. Pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y obró para salvarnos de la perdición segura que teníamos. Nada es nuestro, hermano. A veces algunos piensan o hemos pensado de que porque teníamos alguna inclinación especial, ¿no es cierto?, por las cosas de Dios, es que Dios nos eligió. Pero no es así. Nada había bueno en nosotros, absolutamente nada. Dios se compadeció de estos pecadores para librarnos de la perdición eterna, del infierno al cual estábamos sentenciados por causa de nuestra incredulidad y dureza de nuestro corazón. Dios tuvo lástima de cada uno de nosotros y nos atrajo así y produjo en nosotros ese arrepentimiento genuino. Y solo ahí pudimos tener la luz de Dios para ver nuestros pecados y para darnos cuenta cuán perdidos estábamos sin el Señor. Todo eso ha sido obra del Señor. Y damos gracias al Señor por eso. Porque hoy día, ¿no es cierto?, algunos han hecho esta decisión hace muy poco tiempo, otros, ¿verdad?, ya muchos años. Pero hoy día podemos dar gracias al Señor por esta obra maravillosa que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Esa regeneración que Dios ha obrado, ¿no es cierto?, en cada uno de los que ha salvado, es obra puramente de Él. Nada es nuestro. Por lo tanto, debe haber verdadera gratitud y agradecimiento en nuestro corazón hacia el Señor por causa de esto. ¿Se ha preguntado usted alguna vez dónde estaría yo si no hubiera aceptado a Cristo como mi Salvador? ¿Qué sería de mí? ¿Qué estaría haciendo en mi vida cotidiana? ¿Estaría vivo todavía? ¿Qué estaría haciendo, no es cierto? ¿Cómo sería mi vida sin el Señor? Una vida vacía, sin duda, ¿verdad? Tal vez una vida exitosa en algunos, pero vacía, sin el Señor, sin tantas respuestas, ¿no es cierto?, que el ser humano se hace con respecto a la vida, que la existencia. Y Dios, que ha tenido tanta misericordia y bondad con nosotros, nos ha hecho entender, ¿no es cierto?, no solo nuestros pecados, sino también muchas otras cosas, ¿no es cierto?, que estaban fuera del alcance de nuestra mente. Dios ha sido grande y bondadoso y misericordioso con cada uno de nosotros. La palabra de Dios debe cobrar una importancia relevante en nuestra vida. La Biblia debe ser algo importantísimo en la vida de cada creyente. Dios ha dejado su palabra. Esa misma palabra, ¿no es cierto?, que muchos seres humanos a través de la historia han tratado de hacerla desaparecer. Pero sin embargo, esa palabra es la que Dios nos ha dejado para revelarse a nosotros. A través de ella es cómo podemos conocer a Dios tal como es. Lo que Dios ha querido mostrar a la humanidad está allí en la palabra del Señor. Porque Dios está fuera del alcance de la imaginación del hombre. Porque lo más seguro es que todo aquello de lo cual usted o yo podamos imaginar con respecto a Dios, lo más seguro es que no sea así. Porque está fuera del alcance de nuestro conocimiento y de nuestra imaginación. Por lo tanto, era necesario que Dios se revelara al ser humano. ¿Y cómo lo hizo? A través de su palabra, ¿verdad? Primero, la salvación genuina, como decía recién. Sin esa salvación genuina, obrada por Dios en el corazón de cada creyente, sería imposible también entender el sentido espiritual de la palabra de Dios. ¿Cuántos hay que hoy día leen la Biblia sin poder entenderla? O simplemente sacando una enseñanza social de ella.
Pero la Biblia de ninguna manera nos enseña solamente enseñanzas, ¿no es cierto?, sociales o valores morales que efectivamente los podemos encontrar. Pero hay una enseñanza primordial en la palabra del Señor y que solo pueden entenderla los salvados, aquellos que Dios ha elegido para hacerlos sus hijos. El significado espiritual de la palabra de Dios que trae crecimiento espiritual a los salvados, a ustedes y a mí. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser tan esencial en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios es aquella que limpia también nuestra mente, nuestra conciencia de todo pecado de esta tierra, en lo cual, ¿no es cierto?, estamos rodeados en todo lugar y que mora también además en nuestro corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser una herramienta poderosísima e importante en la vida de cada uno de nosotros, para poder expresar, como dice el salmista también, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es así, ¿verdad? Así debería ser. Deberíamos amar la palabra del Señor con todo nuestro corazón. Y debería ser la meditación permanente de nuestra vida, la palabra de Dios. Debería ser aquella que trae las respuestas a nuestras interrogantes. ¿Cuántos hombres hay que buscan interrogantes, ¿no es cierto?, a través de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía? Pero nunca se imaginan siquiera que pueden encontrar respuesta a muchas interrogantes en la palabra del Señor, que Dios solamente puede revelar a aquellos que hace sus hijos. Pero para reconocer todas estas cosas, hay que tener un corazón humilde, como dice la palabra del Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué maravilloso este versículo. Cómo se presenta el Señor en primer lugar. Dice, yo habito en la altura. La habitación de Dios está fuera de nuestro alcance. Está lejos de nosotros, porque somos seres humanos, simplemente criaturas somos, que habitamos en este planeta tan pequeño, ¿cierto?, en este gran universo. Esos somos nosotros, tan insignificantes, ante la magnificencia de este Dios, que nosotros llamamos Padre Celestial. Él se presenta así, alto y sublime, y que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dice que Él habita en la altura y habita en la santidad. Lejos de nosotros, en la altura, en la eternidad habita Dios. Inaccesible para cada uno de nosotros, para el ser humano. Pero sin embargo, tan cercano está, que dice, pero que también habita con el quebrantado de corazón. El contrito y humillado, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Cuando hay quebrantamiento en el corazón del hombre o de la mujer, Dios está cercano. Dios está dispuesto a contestar. Dios está dispuesto a oír a aquel que sufre. Qué maravilloso es el Señor. No solo habita en un lugar inaccesible, en la eternidad, sino que también está con el quebrantado de espíritu. Está atento su oído al clamor del que está quebrantado, pero también al humilde de espíritu, aquel que puede reconocer por obra del Señor cuán pecador es también, y poder reconocer sus propios pecados, y reconocer que sin Dios nada somos en esta tierra. Y si no fuera por su gracia y su misericordia, no seríamos lo que somos. Y luego dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Y qué significa eso? Sino que Dios es el consolador de aquellos que sufren.
Cada uno de sus hijos ha experimentado ese consuelo que Dios da cuando sufrimos. Y para vivificar el corazón de los quebrantados, ¿cuánto más cerca está el Señor de sus hijos? ¿Verdad? La palabra de Dios nos enseña también de que Dios tiene cuidado no solo de los que somos hijos de Dios, de los que somos cristianos. Dios tiene cuidado no solo de nosotros, Dios tiene un especial cuidado, ¿no es cierto?, con el huérfano, con la viuda, con los que están en la cárcel, con el extranjero también. Dios tiene un especial cuidado con ellos. Cuán despreciados son los extranjeros, ¿no es cierto?, cuando llegan a los distintos países en búsqueda de mejores condiciones de vida. Sin embargo, Dios tiene un especial cuidado con el extranjero. Eso lo podemos aprender, ¿no es cierto?, dentro de todas las enseñanzas que Dios le entrega al pueblo de Israel. Israel tenía que ser considerado con el extranjero. Nosotros debemos ser considerados con el extranjero también, y con la viuda y con el huérfano, y orar por los que están encarcelados, por los que sufren, por los enfermos, por los hospitales. Dios tiene un especial cuidado con aquellos que sufren. Ha ocurrido una salvación genuina en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando eso ocurre, la palabra de Dios entonces cobra una importancia primordial en la vida nuestra. Y Dios obra en este corazón soberbio, orgulloso y duro, un corazón de piedra que teníamos cada uno de nosotros, como lo especifica la palabra del Señor, y nos entrega un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, un corazón humilde, dispuesto a recibir la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor. Así debe ser el corazón de los creyentes, humilde, dispuesto a recibir un consejo de la palabra de Dios. El orgulloso y el soberbio jamás recibirá un consejo, porque no lo necesita, porque no reconoce sus errores, ni menos sus pecados. La humildad, por lo tanto, debe ser un distintivo de aquellos que tienen o que han tenido una salvación genuina, un distintivo de los creyentes. Y por supuesto la obediencia, humildes, obedientes. Obedecemos a Dios en lo que quiere para nosotros. Hay quienes les cuesta mucho obedecer al Señor, porque tienen dureza en su corazón, o porque creen que no necesitan el consejo de Dios. ¿Cuántos creyentes hay que tienen estas características también? La palabra del Señor nos enseña también que el corazón del cristiano debe ser un corazón puro. Qué complejo y qué difícil y qué imposible es para nosotros tener un corazón puro. No es característica nuestra la pureza y la santidad. Por lo tanto, todo esto debe venir del Señor. Dios ha obrado una salvación genuina. Dios ha obrado entregándonos un corazón sensible a su palabra. Dios ha obrado regenerando nuestra vida, haciéndonos nuevas criaturas. Pero Dios también obra de esta forma, purificando nuestros corazones. Algo que nosotros jamás podríamos hacer, purificar nuestros corazones. ¿Con qué podríamos limpiarnos de nuestros pecados? No existe nada en esta tierra que pueda limpiar nuestra vida de los pecados. Solo la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Debemos confesar nuestros pecados a diario, todos nuestros pecados, porque todos pecamos a cada instante, cada día. Debemos confesar nuestros pecados al Señor. Y debemos estar listos a abandonar aquellos pecados también que pueda haber en nuestra vida. Como dice el Evangelio, o la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él
nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Y miren qué hermoso lo que sigue a continuación. Y nos limpie de toda maldad. Y nos dé un corazón puro. Eso lo puede hacer el Señor. Por eso que la Biblia dice, temed a Jehová vosotros sus santos. Eso somos nosotros. ¿Qué título más inmerecido tenemos? Y Dios nos lo da. Somos los santos de Dios Altísimo. No merecemos ese título, pero Dios nos lo da. Porque Él es quien purifica nuestros corazones. Y lo hace a través de su palabra. Qué importante es leer la palabra de Dios cada día. Ahí cobra sentido, ¿verdad? Este plan de lectura diaria que estamos teniendo de la Biblia en un año. Cobra mucho sentido, mis hermanos. A veces, por voluntad propia, nos cuesta mucho leer la Biblia. Hay hermanos que no leen casi nunca la palabra del Señor. Pero cuando armamos un plan de lectura bíblica diaria, ¿verdad? Nos obliga un poco eso a leer. Aunque nos obliga, sin embargo, trae tanto bien, tanto beneficio que trae la lectura de la palabra del Señor a la vida de cada uno de nosotros. Dios nos da una conciencia clara frente al pecado y frente a la vida. Debemos ser capaces, ¿cierto?, de pedir perdón a Dios en primer lugar por nuestros pecados, pero también pedir perdón a aquellos contra quienes hemos pecado también. Y eso lo puede hacer un corazón que es humilde. Un hombre, una mujer soberbios jamás pedirán perdón por sus errores o por sus ofensas. El Hijo de Dios y la hija de Dios debe reconocer sus pecados, debe reconocer cuando ofende a su prójimo y debe ir y pedir perdón a aquellos o a aquel a quien ha ofendido. Es un deber de todos nosotros. Y es una condición que nos pone el Señor también para oír nuestras oraciones. Eso muchas veces los pasamos por alto nosotros. ¿Cuántas veces usted ha orado o ha elevado a Dios oraciones enojado con sus hijos, enojado con sus padres, enojado con su esposo, con su esposa? Creyendo que Dios le contesta y que Dios se agrada de esa oración. Porque no es así. Porque el que nosotros perdonemos a aquellos que nos hayan ofendido o que pidamos perdón a quienes hemos ofendido es condicional para que Dios escuche nuestras oraciones también. No podemos engañarnos a nosotros mismos. A veces intentamos engañar nuestra conciencia para estar más tranquilos. Pero la palabra de Dios nos enfrenta y nos confronta con la verdad. Por eso debemos tener una conciencia clara frente a todo esto. ¿Hay algo en nuestra vida que debe ser rectificado? Ahí necesitamos una conciencia clara. Dios puede darnos esa conciencia clara por medio de su Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Si hay algo que rectificar en nuestra vida, Dios lo hará saber a su conciencia y a su corazón a través de su palabra. Y por último, hermanos, en aquel en quien ha ocurrido esta salvación genuina y que la palabra de Dios es primordial en su vida y que tiene una actitud humilde y que tiene un corazón purificado por el Señor, sus prioridades han sido transformadas también, las prioridades de la vida. ¿Por qué? Porque Dios pasa a ser el número uno en los planes. El incrédulo no tiene a Dios en su noticia, no está en los planes de Dios, no está en sus planes, Dios, en los planes del incrédulo. Pero en los creyentes, Dios pasa a ser el número uno en sus planes. Jesús dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que buscamos, ¿no es cierto?, todos los días y que busca
y que busca la humanidad, y todos buscan, ¿no es cierto?, la prosperidad económica, y todas esas cosas serán añadidas, dice el Señor. Y si eso no es lo importante en la vida, y para nosotros tan importante que son esas cosas, ¿verdad? Se nos va la vida trabajando y luchando por las añadiduras, por las cosas que van a quedar en esta tierra. Se nos va la vida. Este Salmo 139 nos habla también de la transitoriedad de la vida, hermanos. ¿Cuánto Dios nos conoce? ¿Y cuánto Dios sabe lo que necesitamos? ¿Y cuán rápido y pasajero será nuestro pasar por esta tierra? Y pronto volaremos a la presencia del Señor. Y no quedará memoria de nosotros. Por lo tanto, el anhelo del corazón de cada uno de nosotros debe ser este. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que el Señor les bendiga.